Madre mía, gente. Realmente hace un calor que me quiero morir, ¿eh? De verdad. Vamos. Pausa dramática. Porque hoy igual es un vídeo que no le va a gustar a mucha gente. Me he puesto de gala, y de gala me refiero a la camiseta dorada, porque para mí siempre ha sido la camiseta del Balón de Oro. Además llevo el Aitana en la espalda. Porque hoy vamos a poner las notas a las jugadoras, al entrenador, a la temporada, a comunicación y a algunas cositas más. Como sabéis, esta vez he intentado ampliar el vídeo este que siempre hago de las notas a final de temporada, donde siempre he puesto mis notas. Pero esta vez os he hecho partícipes a vosotros y a vosotras mediante un link de Google Forms, donde os pedía amablemente que respondierais y puntuarais a las jugadoras del 1 al 10. Bueno, del 0 al 10 de hecho creo que es. Básicamente como un sistema normal, tradicional de notas. Como si estuvieras en clase, gente. No solo os lo he pedido a vosotros y a vosotras, sino que también lo he hecho a lo que yo considero jurado profesional, que básicamente son los miembros de Lo de los Lunes. El programa que tenemos cada martes en YouTube en directo a las 7 de la tarde, así que no os lo perdáis. Y donde hablamos del fútbol femenino y, oye, no son culés y creo que tienen un criterio bastante amplio, donde obviamente creo en su profesionalidad como jurado. He hecho un sistema como si fuera un poco el Benidorm Fest, con el televoto, que sois vosotros y vosotras, así que muchísimas gracias por responder a ese cuestionario. El jurado profesional, donde pondré el desglose de los jurados sin que esté en orden y todo anónimo, como respondisteis vosotros y vosotras. Y el demoscópico, que en este caso seré yo, serán mis notas. Debo decir que para cada jugadora he hecho la media y tendréis el desglose en la media. Empecemos por Katakoi. La temporada de Katakoi, que ha sido con un total del jurado de 6,6, con vuestros votos un 7,3 y para mí ha sido un 8. Yo le pongo un 8 a Katakoi porque sinceramente creo que está un poco a caballo entre la nota que puso el jurado, la que pusisteis vosotros, y yo le doy un punto más porque creo que los últimos partidos ha dado un paso adelante. Siempre pienso que Katakoi tiene el problema, entre comillas, de que no tiene competencia, por lo que es un poco complicado medir si ha estado bien o si ha estado mal. Pero sí que pienso que tiene cosas que mejorar y que lo hemos hablado en muchísimos otros vídeos, como es esa salida de balón o ese intentar ser la futbolista que siempre en algún momento ha querido ser, y ella misma lo ha dicho en muchas entrevistas. Y creo que eso hay que empezar a abandonarlo un poco, sobre todo en partidos que tienen bastante riesgo, ya que tiene que darnos su seguridad realmente. Pero le pongo un 8 porque creo que ha sido muy solvente y porque creo que con la poca competencia que ha tenido, con los pocos partidos que ha tenido, ha demostrado que es una buena portera, y no puedo ponerle menos de un 8 porque no han habido unos fallos garrafales que diga tenemos que plantearnos cosas con Katakoi. Pero sigo diciendo que la competencia debe de estar. Siguiente, Gemma Font. Gemma Font, que ha tenido por parte del jurado un 4,4, por parte del televoto un 4,6, y yo le he puesto un 4, pero realmente sería un no puntúa para mí. Creo que no ha tenido los partidos necesarios como para demostrar lo que es Gemma Font. Tampoco entiendo entonces esta supuesta renovación de 2 años que busca y que el Barça de alguna forma quiere darle. No sé, son cosas que a mí no me dejan en la cabeza, pero bueno, oye. Eli Roebuck, para mí también sería un no puntúa. El jurado le ha puesto un 4,2, vosotros y vosotros le habéis puesto un 4,3, así que estáis bastante en sintonía, y yo le hubiera puesto un 4, igual que se lo he puesto a Gemma. Igualmente para mí Eli Roebuck no puntúa. Espero, por favor, que no se vaya, creo que es fundamental para esa competencia para Kata, y quiero verla. Quiero ver a Eli Roebuck, gente, que entre las lesiones y las pocas oportunidades que da Pea Romeo no la hemos visto.
Siguiente jugadora, Irene Paredes. Irene Paredes, que ha obtenido del jurado un 9. Del televoto le habéis dado vosotros un 8,7. Y yo a Irene Paredes le he puesto un 9. No le pongo más porque creo que el inicio de temporada ha sido un poco flojo y que podría estar bastante mejor, pero creo que, ya lo he hablado en otros vídeos también, de nuestras centrales es la que más seguridad me aporta, por delante de Mapi León incluso, y creo que de alguna forma se tenía que ver eso en la nota reflejado. Siguiente, precisamente Mapi León, de la que acabamos de hablar. El jurado le ha dado un 8,2, me ha sorprendido porque es una nota bastante alta, mientras que vosotros, si vosotras le habéis dado un 7,4, puede que esté más por ahí yo, de hecho le he puesto un 7. He sido tajante, digamos, con Mapi León porque creo que puede dar más, porque creo que esta temporada ha sido muy floja, porque creo que también nos tenía acostumbradas a una solvencia defensiva que en algunas ocasiones hemos llegado a decir que esa pareja de centrales Mapi Paredes era lo más solvente, lo más seguro que teníamos en todas las líneas del Barça, y esta vez creo que no ha sido así, en gran parte por parte de Mapi León, y me duele mucho decir esto, ya lo sabéis, gente, pero oye, debo de ser sincera, honesta, y para eso están las notas y para mejorar también. Jana Fernández, gente. El jurado le ha dado un 8,2, vosotros le habéis dado un 7,8, estáis bastante en sintonía y yo también estoy bastante en sintonía porque le pongo un 8. Creo que Jana Fernández ha tenido una temporada exquisita, que en Liga F ha tenido oportunidades para demostrar lo que es, porque ya vimos en el vídeo de las titularidades, que os lo dejaré por aquí, que Jana Fernández ha tenido muchísimas titularidades en Liga F, aunque sí que es cierto que en partidos importantes ha sido titular Ona Batlle. Pero quitando de eso, creo que Jana, cuando ha tenido que suplir, lo ha hecho de una forma exquisita. Nos ha dado mucha seguridad y para la edad que tiene, para las pocas oportunidades que ha tenido y para la poca confianza que le han dado, creo que ha sido muy solvente y que es muy importante de cara a ese relevo generacional que hablaremos en próximos vídeos. Siguiente, Marta Torrejón. Igual estáis bastante pendientes de esta nota. El jurado le ha puesto un 5,4, vosotros le habéis dado un 6. Sorprendida, muy sorprendida con esta nota, porque yo le pongo un 5 y la apruebo porque no ha hecho errores garrafales en las pocas oportunidades también que ha tenido. La apruebo porque creo que es solvente cubriendo el espacio, pero es que creo que en este Barça no te vale solo con cubrir, sino que tienes que dar un paso adelante. Creo que Marta Torrejón ya ha tenido suficiente en el Barça como pieza fundamental. Por eso el 5, y la apruebo porque no ha hecho un error garrafal de decir, pues, no vales para el Barça. Obviamente todas las que están valen para el Barça, si no, no estarían allí. Pero bueno, tengo mis opiniones también respecto a esto. Siguiente, Ona Batlle. El jurado le ha puesto un 8,4, vosotros y vosotras le habéis puesto un 8,5 y yo coincido con ambos y le pongo un 8,5 también. Creo que le baja mucho la nota la Champions que ha hecho, sobre todo la fase final de la Champions. Creo que ha sido una muy buena jugadora, es una muy buena jugadora, que el entrar en el Barça ha dado un salto de calidad al lateral, un lateral que teníamos muy desprotegido, que yo doy gracias de que Ona Batlle esté en el FC Barcelona, sinceramente, porque creo que lo vale y porque creo que nos aporta mucho y nos ha quitado muchos problemas defensivos, pero le baja la nota para mí esa final de Champions donde normalmente, siendo culé, siendo del Barça, una jugadora del Barça, debes dar un paso adelante y creo que ha ido de más a menos en esta temporada. Siguiente jugadora, por favor, no me funéis, lo pido por favor, respeto en comentarios.
Por cierto, dadle me gusta y suscribíos porque veis mis vídeos pero no os suscribís y es importante la suscripción. Y podéis ponerme en comentarios vuestras notas también si queréis, os apetece y no lo habéis puesto en el formulario o si queréis decirlo abiertamente también. Ingrid Engen, gente, total del jurado un 6,8. Televoto, a vuestros votos, un 7,2 y yo le he puesto un 5. Mismos motivos que Marta Torrejón. Creo que es solvente en su puesto, creo que ha cubierto las bajas cuando la necesitábamos, pero creo que no ha dado lo que dio, por ejemplo, la temporada anterior, que ahí sí que me gustó mucho más y ahí sí que tiene una nota más alta. Claro, esto a toro pasado, que ya se ha ido Ingrid Engen, pues no sé si es muy bueno decirlo o muy ético decirlo, pero para mí no ha sido suficiente y también pues creo que es válido mi argumento. Le habéis dado un 7,2. Igual demasiado alto, pero también igual yo demasiado bajo porque el jurado ha puesto 6,8, así que ¿qué le hago yo? Venga, vamos con APA, porque creo que estas os van a interesar bastante. Alexia Putellas, total del jurado, un 9, le ha puesto el jurado, redondo. Mientras que vosotros le habéis puesto un 8,8, que al final es prácticamente lo mismo. Y yo le pongo un 8,7, un poco por donde vais todos vosotros y vosotras. Creo que también le perjudica ese final de temporada, no tanto como a Ona Batlle, porque creo que el fútbol que ha demostrado Alexia Putellas en el inicio de temporada, los números que tiene son de Balón de Oro. Y creo que también es de justicia decirlo, es admirable y creo que si hubiéramos ganado la Champions probablemente no estaríamos hablando de esta nota baja, pero no ha pasado eso. Patri Jarro, jurado 10, televoto 9,5 y yo estoy de acuerdo con el jurado y le pongo un 10 porque creo que es la centrocampista que esta temporada ha dado un paso adelante cuando sus compañeras no estaban en el partido. Iba a decir a la altura, pero me parece bastante heavy decirlo, así que voy a decir en el partido. Muy feliz por Patri Jarro y debería estar nominada al Balón de Oro, pero no lo va a estar. Así que bueno, ahí lo dejo. Aitana Bonmatí, total de jurado un 9, televoto 8,4 y yo le pongo un 9. ¿Por qué? Pues porque ha tenido altibajos en la temporada, porque además estamos acostumbradas y acostumbrados a un nivel muy alto de Aitana Bonmatí, pero bueno, es que sigue siendo una buena jugadora, sigue siendo una de las mejores, sigue siendo Balón de Oro, sigue siendo la que tira del carro cuando el equipo más lo necesita, aunque no se lleguen a obtener los resultados deseados, pero es que Aitana Bonmatí a un bajo nivel pues sigue siendo una de las mejores jugadoras del mundo, es lo que hay. Kira Walsh, quizá la nota que más me ha sorprendido por vuestra parte. El jurado le puso un 6, vosotros le habéis puesto un 4,8 y yo le he puesto un 7,5. Un 7,5. No estoy nada de acuerdo con vuestros votos, pero no sé si habéis votado desde el rencor de que se haya ido en enero y por sus declaraciones bastante desagradables al salir del Barça. Todo es aceptable, vuestros votos, los míos, los del jurado, pero yo le he puesto un 7,5 porque creo que tenía un papel muy difícil que era cubrir a Patri Jarro, cubrir la ausencia de Patri Jarro cuando lo necesitaban. Y yo personalmente en muchos partidos no he notado la ausencia de Patri Jarro cuando jugaba Kira Walsh y sí que he notado la ausencia de Patri Jarro cuando Kira Walsh no estaba en el Barça. Entonces, para mí eso es indicativo de que es una muy buena jugadora y de que su pérdida, de alguna forma, ha puesto al Barça en una condición de ahogar a Patri Jarro. Y creo que no es bueno. Y se debe de valorar. Así que por eso mi nota tan alta. Kika Nazaret, jurado un 6,6, televoto un 7,1 y yo le pongo un 6,5. Igual un poco baja de lo que esperabais, puede ser. A mí yo debo decir que me encanta Kika, pero creo que le penaliza que tardó en adaptarse al equipo y la lesión que ha tenido. Así y todo,
tengo la sensación de que la temporada que viene va a ser la jugadora revelación de este Barça sin aparentes nuevos fichajes, así que estaremos muy pendientes. Vicky López. Uf. Me gustaría hacer un vídeo expreso hablando de Vicky López porque estoy un poco cabreada con el tema Vicky López en esta temporada, así que creo que no voy a alargarme mucho en mi explicación de esta nota, pero tendréis un vídeo. Total del jurado un 7, vosotros le habéis dado un 7,1, yo le pongo un 7 también, y quiero decir que ha sido muy perjudicada por la posición, y por eso tiene la nota un poco baja, ese notable, pero quiero hablar más sobre esto. Esme Brooks, para mí la jugadora revelación de la temporada. El jurado le ha puesto un 8,8, vosotros le habéis puesto un 8,5 y yo voy a ser muy generosa y le voy a poner un 9,5. ¿Por qué? Porque creo que que competir contra Rolfo en esa posición donde Rolfo estaba estancada y donde Rolfo tenía la supremacía de esa posición, con una jugadora tan joven como es Esme Brooks, creo que hay que premiarlo y además creo que en muchos partidos importantes debería de haber primado Esme Brooks que Fridolina Rolfo. Y esto ya lo dije en muchos otros vídeos. Siguiente nota, Salma Parayuelo. Jurado 5,8, televoto 6,3 y yo le pongo un 5 y raspao. Raspao. No ha dado la nota para mí. Se pierde media temporada, obviamente, por el tema de la lesión, pero para mí no ha dado la talla, no al menos como nos tenía acostumbradas. No pasa nada por decirlo. ¿La apruebo? Sí, porque obviamente pues no la suspendería en estos términos. Pero creo que también debe de dar un paso adelante y decir soy esta jugadora, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y esto es lo que hago de fútbol. Claudia Pina. Total del jurado 9,2. Vosotros le habéis puesto un 9,6 y yo le pongo un 10. No, me quedo corta. Creo que ha sido la mejor jugadora del Barça en esta temporada. Para mí, MVP, sin dudas. Por todo. No solo por el juego, no solo por dar un paso adelante, sino por querer llamar el escudo del Barça, los colores del Barça, el estilo de juego del Barça, saber adaptarte, saber estar donde quieren que estés y sobre todo pasarte todo el verano anterior para que Pea Romeu te considere una pieza fundamental y tú no defraudar esa oportunidad que te dan. Así que, para mí, MVP de la temporada y el 10 para Claudia Pina. Caroline Graham Hansen, la 10 del Barça, vamos a pasar a ella. Total del jurado 7,8, vosotros le habéis dado un 7,2. Yo le doy un 7 y soy generosa. Soy generosa en el sentido de que creo que, obviamente, Caroline Graham Hansen y el juego que demuestra no puede estar por debajo del 7 nunca jamás, porque es muy bueno. Pero, igual que he dicho con Aitana, Alexia y otras jugadoras que creo que son muy buenas, en el momento en que bajan un pelín el nivel, se nota un montón. Y no es porque estén mal, es porque simplemente se nota. Y ya está. Fridolina Rolfo, total del jurado un 5,6. Vosotros le habéis dado un 6,1. Y yo le doy un 6,5. Creo que ha estado muy bajita, lo he dicho con respecto a Esme Brooks. Y tiene que mejorar bastante. Bastante, porque ella apenas tiene excusa. Es verdad que ha tenido lesiones, pero no han sido de larga duración como la de Kika, por ejemplo, así que para mí, poca excusa, bajo nivel y punto. Eva Bayor, el jurado le ha puesto un 9,4, vosotros le habéis puesto un 9,2, yo le pongo un 9,5 porque creo que es la killer que necesitábamos, porque creo que no ha defraudado, porque creo que aunque tenga de asignatura pendiente las competiciones grandes, no suspende las competiciones grandes, porque aunque no marque una delantera, hace otro tipo de trabajo que es muy necesario. Así que para mí, Eva Bayor, 9,5. Sydney Schertenleif, el jurado le ha puesto un 7, vosotros le habéis puesto un 7,4, yo voy a ser más generosa, un 8. ¿Por qué? Pues porque creo que es una canterana, porque creo que hay que darle el ánimo que merece, porque creo que por el hecho de ser una canterana vale mucho la pena el esperarla, el darle todo el apoyo necesario y sinceramente creo que
está ya para estar en el primer equipo y para ser titular en muchos partidos. Es lo que pienso, aunque obviamente siempre digo que con las canteranas calma, pero creo que solo le hace falta ganar experiencia. Ya está. Bueno, venimos a la nota de, pues por la cual algunos y algunas habréis entrado a este vídeo, que es la nota de Pere Romeu. Jurado, aprueba, 5,2. Vosotros le habéis puesto un suspenso como una catedral con un 3,5. Y yo le pongo... Yo le pongo un 4,9. Y le pongo ese con 9 y le apruebo, entre comillas, por los títulos que se han conseguido. Pero a mí deportivamente ya sabéis que no me gusta. Y si no lo sabéis, tenéis un fantástico capítulo para los miembros de este canal por menos de €1. Lo tendréis por aquí. Realmente ser culé leyenda de este canal. Temporada de Liga F, 8,8 del jurado. Vosotros 7,9 y yo le pongo un 8,5. Un 8,5 porque no han habido rotaciones y creo que en esta liga precisamente se necesitaban bastante las rotaciones y te lo permite. Así que para mí, además el juego no ha sido todo lo bonito que necesitábamos y el inicio de temporada fue un poco con dudas y no digo catastrófico, pero con dudas. Temporada en Copa, el jurado le ha puesto un 9,8. Vosotros le habéis puesto un 9, yo le pongo un 9,5 porque creo que al final se ha hecho bien la Copa. Supercopa, jurado 9,4, televoto 9,3, yo le pongo otro 9,5 porque también pienso que se ha hecho bien en la Supercopa. Temporada en Champions, el jurado le ha puesto un 8,2, vosotros le habéis puesto un 7,7 y yo le pongo un 9. Porque creo que el 10 no lo puedes tener al no conseguir la Champions, ¿vale? Vamos a superar traumas, pero creo que en lo deportivo se ha hecho todo bien en Champions. El Barça ha competido mejor para mí en Champions que en el inicio de Liga F, por ejemplo, siendo una competición más difícil Champions, por ejemplo. En el global de la temporada, el jurado le ha puesto un 8,8. Vosotros le habéis puesto un 8,1, yo pongo un 8,7 porque creo que está bastante bien en general la temporada. Creo que penaliza bastante la falta de rotaciones y el inicio de Liga F y la no consecución de la Champions y creo que todos estaremos de acuerdo en esto. Respecto a la comunicación y las redes sociales del Barça femenino, puse esta categoría porque vi bastantes críticas por X y por otras redes sociales, cosa que comparto. El jurado le ha puesto un 5,6. Vosotros le habéis puesto un 4,7, por lo que realmente no aprobáis. A ver, realmente, técnicamente sí, pero... Y yo le pongo un 5 raspado también, porque creo que no. Porque creo que hay que hacer cambios, porque creo que hay que tener la mente un poco más abierta en términos comunicativos, porque creo que ahora mismo estamos en un mundo donde la comunicación y las redes sociales son fundamentales, donde creo que hay clubes que están dando un paso adelante en temas redes sociales y comunicación, y nosotras nos estamos quedando atrasadas con el bon día de los entrenamientos, con el tocar el césped antes de empezar los partidos, con lo que sea, que ya está muy manido y que hay que darle un poco de frescura para generar contenido. Generar contenido, que es lo que solemos hacer. Igualmente, un shout out para Kat. Muchos y muchas me lo habéis puesto en esas opiniones que os he dicho y han ido saliendo en el vídeo, que muchas gracias por ponerlo. Muchas de ellas han sido positivas, otras han sido positivas pero con algún matiz y creo que estamos muy de acuerdo con todas ellas. Así que nada, se me ha quedado un vídeo largo, lo siento mucho, muchas gracias por verme realmente porque sé que es un vídeo largo y que igual no habéis llegado hasta el final, pero si habéis llegado hasta aquí, dadle a like y suscribíos. Y os espero la próxima semana con un nuevo vídeo, gente. Hablaremos del relevo generacional, fichajes, no fichajes, qué jugadoras, qué no. En el próximo vídeo, gente. ¡Chao!